Si es tan simple como que nuestros hobbies nos proporcionan como un booster en lo profesional, pues yo creo que es algo que vale la pena recuperar. Bueno, colegas, segundo episodio de Querido Doctor. Estamos de verdad súper felices de que seguimos constantes en este proyecto que de verdad nos hace muchísima ilusión. Y si nos ponemos un poquito filosófico, pues, yo creo que al final de eso se trata, de que esas cosas que nos dan miedo, pues hacerla con todo y miedo, como dicen. Que al final de verdad el miedo nos coja miedo a nosotros. Y nosotros los doctores vivimos entre experiencias de miedo. Desde los exámenes que tenemos que tomar en la carrera, desde los profesores que nos dan muchísimo miedo. Y yo creo que todos tenemos uno, ¿verdad? Desde la presentación de un paciente a jefes de servicio, presentar paciente en otro idioma, muchas gracias. Y, y nada, yo creo que al final nos toca aprender a danzar con el miedo. Porque nunca se va. Y yo creo que mejor es hacer las cosas y no quedarnos con la idea de, ok, ¿qué hubiese sido? Pero el tema de hoy no es sobre los miedos. Hoy vamos a hablar de un tema que de verdad me parece divertido tocarlo y bueno, son una de esas cosas que queremos, querido doctor, hablar de temas que a veces ni tiempo nos da para pensar. En mi caso me dio tiempo a pensarlo porque leo un libro que se llama Still Like an Artist en plena cuarentena. Una de las cosas que más hice en cuarentena fue leer libros que no eran de medicina. Como la cuarentena paró un poco mi proceso para la especialidad, pues entonces me aproveché y como no estaba estudiando medicina, compré todos los libros que quería leer y uno de esos fue Still Like an Artist de Austin Kleon. Y fue un libro que de verdad, con los 10 consejos, que se supone que son 10 consejos para las personas creativas, a mí eso me hizo preguntarme tantas cosas de mi vida y como decirme, wow, Melissa, ¿qué tú hiciste en la universidad aparte de solamente estudiar medicina? Y en eso cae el episodio de hoy, hablar un poco de los hobbies. Y sí, es un poco retador tener como mucho material o empezar a decir aquí por qué es importante no perder nuestros hobbies y demás, pero vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal si al final sacamos algo que valga la pena. La carrera es absorbente. Que la carrera necesita de nosotros, necesita muchas veces más del 100% de nosotros. Hay momentos en que necesita el 150%. De verdad que eso no es un misterio para ninguno de los que estudiamos medicina, vamos por este trayecto. Pero no solo somos médicos. Esa es nuestra profesión, pero nosotros también somos una persona que tiene gustos, que tiene hobbies, que tiene un sinnúmero de actividades que le gusta hacer, que es verdad que a veces la pausamos, porque entramos en un momento que se necesita más de nosotros, se demanda más de nosotros. Pero ¿hasta qué punto ese demandar de nosotros nos hace olvidarnos de nosotros? Que ahí es, yo creo que más donde radica el problema. A veces caemos en la falsa percepción de que durante la carrera tenemos que usar todo el tiempo que tenemos, porque a veces sentimos que damos un millón. Y no respetamos el tiempo de ocio, que a veces en psicología se conoce así, como ese tiempo para nosotros fluir, para nosotros encontrarnos a nosotros mismos, reconectar con las cosas que nos gustan, hacer eso que de verdad, de verdad, de verdad nos identifica, nos hace único. Porque poco a poco vemos como que no compagina, como que o estudio o descanso, o solo descanso y no estudio.
pero no hemos encontrado como ese balance. Cómo decir, pero es que yo puedo tener ambos y hacerlo bien. Y yo creo que casi todo radica, o al menos en mi caso particular, era porque no aprendí a organizarme. Porque no aprendí a darle el mismo respeto a el tiempo para mí como le daba y respetaba religiosamente el tiempo de los estudios. Me quité mucho tiempo por no organizarme bien. Yo creo que ahí caía más que nada en el problema. A ver, y no es que vamos a caer en los extremos se supone que lo debemos coger con pinza. Y creo que por eso que más que nada es como hey, ¿y dónde queda tu hobby? Porque no sirve tampoco de nada que nos pasemos la carrera salvando el hobby y olvidándonos de, no, tengo que salvar mi hobby porque sí. Y me olvido de exámenes importantes que quizá tenga durante una semana. Pero a veces también el cerebro se nos pone en modo automático y no sacamos entonces el tiempo necesario para hacer eso que nos ayuda a conectar otra vez. Porque creemos muchas veces que no podemos hacer ambas cosas y resulta que al final se complementa. Resulta que se complementa y resulta que podemos tener todo. Por eso digo que el libro me hace como que pensar mucho y cuestionarme, porque en un momento llegué a pensar que si nos poníamos la bata de médico no podíamos hacer más nada. Teníamos que enfocarnos y dedicarnos a eso y olvidarnos de lo que quizá antes de empezar la carrera nos gustaba, hacíamos, nos llenaba. Y en el libro dice algo súper interesante que decía, oye, no creas que tienes que escoger. Si tú tienes 2 o 3 verdaderas pasiones, y una de esas me imagino que medicina está, porque definitivamente esta carrera no tiene que gustar mucho para poder abordarla como corresponde. Pero tú debes tener algo más, algo que sea muy tuyo, algo que te identifique, algo que te ayuda a conectar contigo y tú no tienes que dejar que eso se eclipse porque medicina es absorbente. Que al final no es eso. Como que le echamos la culpa a la carrera, pero creo que más que nada es porque no aprendemos a hacer una organización óptima. Entramos sabiendo que, es que la carrera es así y punto. Pero a fin de cuentas, que algo de lo que más me preocupaba era hasta qué punto es saludable. Hasta qué punto caer en ese exceso es saludable. Hasta qué punto no apartar espacio para nosotros nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Y escuchando una entrevista, escuchaba a alguien que decía, mira, tienes que permitirte hacer eso que te gusta porque conectas socialmente, conectas con los demás. Y nosotros los doctores no podemos olvidarnos de eso, o sea, no podemos olvidarnos de tener una capacidad de interacción social. Somos personas que vamos a hablar durante toda nuestra vida con otras personas. Y el apartarnos tanto de eso que nos ayuda a sentirnos mejor, a veces nos hace eso, perder interacción social, porque somos los típicos que vivimos entre los libros. Pero no podemos dejar a un lado el estar y saber estar con los demás. No podemos sentirnos mal si en algún momento nos estamos dedicando tiempo a nosotros y a lo que nos gusta hacer. Es que no, me niego, no es posible. Y quizás ahora, durante la carrera, se aguante un poco, porque hay sacrificios que hay que hacer, ¿verdad? Hay sacrificios que muchas veces sí, están ahí y ameritan de nosotros tiempo completo. Pero tener eso presente, porque si dejamos ese pensamiento en modo automático, que ese era mi miedo, pues entonces la carrera termina como tal y luego viene, sí, otro proceso. Pero eventualmente
se logra, ya estamos en nuestra consulta, somos profesionales, somos especialistas, somos lo que queramos hacer, ya estamos dando una consulta de medicina general llegamos a donde queríamos llegar. Y si no hacemos ese clic y nuestro cerebro entiende que así de importante es la profesión, así de importante es ese tiempo para nosotros, caemos sin darnos cuenta en el típico profesional que solo conoce el disfrute de su trabajo. Y sí, no está mal, no está mal. Pero yo creo que todos, de verdad todos, si vamos a ese nosotros de 10 años atrás, tenemos esa cosa muy de nosotras, esa actividad muy de nosotros. Que yo creo que como actividades, como persona hay, actividades hay. O sea, yo creo que cada quien tiene ese algo que le encanta hacer porque sí. No porque es el hobby de otro, no, porque es muy de él. Y si no lo cultivamos, eso se pierde. Y caemos en los típicos profesionales que solamente sabemos estar y ser cuando estamos en un entorno laboral. Y yo creo que eso al final ni es saludable ni es rentable. Entonces yo creo que es importante tener eso pendiente. Y no lo digo yo. De verdad que hay muchas razones. Hay todo un libro de psicología basado en la importancia del ocio. O sea, la importancia psicológica que hay detrás de tener un hobby. Y así, sin irnos muy, muy profundo, porque no es un podcast de psicología, cosas que había leído era, oye, tan simple como saca lo mejor de ti, te proporciona motivación, te regala aventuras que son tuyas, de verdad, que son muy tuyas, diferentes y fuera de un ámbito laboral. Es regenerativo y te ayuda, te impulsa en lo laboral. Que era algo que también decía el libro. En el libro él explicaba que él es escritor, ¿verdad? Pero él antes de eso le encantaba tocar la guitarra. Pero él para de tocar la guitarra porque entendía que eso le interrumpía con su carrera de escritor. Pero él dice y cuenta que al final él empezó a sentir ese vacío porque era algo muy de él. Y decide volver a tocar con unos amigos a sí mismo, solo para ellos. Y él vio cómo la música volvió a impulsarle en la escritura. Y yo pienso que es lo mismo. Yo pienso que si todos nosotros doctores tenemos algo que nos hace muy feliz, yo creo que eso al final se traduce en hacer un buen trabajo, porque somos profesionales felices. Y es un conjunto, o sea, si es tan simple como que nuestros hobbies nos proporcionan como un booster en lo profesional, pues yo creo que es algo que vale la pena recuperar. Y estos últimos datos para finalizar, por si todavía no los convenzo. Pues bueno, pueden pedirnos el libro, son 345 páginas hablando de la importancia del ocio. Nos lo pueden pedir al correo y con gusto se lo enviamos. Pero quiero como que finalizar diciendo cosas que me interesaron mucho. Yo no lo terminé tampoco. Pero ya para mí las razones que tenía anotado, que anoté y les voy a compartir, fueron suficientes para decirme, hello, tenemos que buscar algo que te guste muchísimo, aparte de tu profesión. Algo que te recuerde tu originalidad, quién tú eres, que te aporte. Y bueno, de los apuntes que tenía, decía muy preciso, encuentra un hobby, encuentra tu hobby. El libro hablaba de que statements, como esos facts, de, oye, te ayudará a combatir problemas de mala memoria. Te ayuda con la habilidad de retener. Te ayuda a combatir el estrés. Y sí, obvio, son como, ok, pero eso es lógico. Pero a veces como que no es tan lógico porque no lo hacemos. Entonces, nada, un friendly reminder. Dice que los pasatiempos benefician cuerpo, mente y emociones.
Buscar un pasatiempo que, oye, o te ayude a estar en salud porque es un ejercicio físico que te ayuda a estar en salud, o un pasatiempo que mejora de una forma u otra y te estimula diferentes áreas cerebrales, o un pasatiempo en el que tú entres en contacto, si ya sea un pasatiempo artístico, si tú eres un médico que te gusta pintar, tocar un instrumento, pues entra en contacto con ciertas emociones que muchas veces un porcentaje de la población no tiene. Entonces, nada, de verdad, recuperemos nuestras emociones, recuperemos nuestro contacto con nosotros, recuperemos ese hobby que dejamos porque tuvimos que ponerlo en pausa por la carrera y lo justificamos. Sí, si en algún momento de la carrera hay cosas que hay que poner en pausa, se entiende. Pero que no se nos olvide recuperarlo cuando se puede. Cuando podamos ponerle un poco de balance en nuestra vida porque el rush se calmó, porque las aguas se calmaron. Recordarnos que, aparte de médicos, somos cada uno un ente diferente y eso es lo que nos hace especial. Que encontremos esa actividad que hacemos con gusto. Cuando vamos a hablar de hobbies en alemán, los alemanes dicen ich mache gerne, o sea, yo hago con gusto. ¿Cuál es ese hacer con gusto que tienes tú? ¿Cómo, cuando te preguntan qué haces tú con mucho gusto? ¿Cuál sería tu respuesta? Y por favor, no se vale estar en la biblioteca hasta que nos saquen de la biblioteca. Busquemos ese hobby que tenemos y de verdad recupéralo. Recupéralo porque te va a ayudar. Te va a ayudar mucho en el futuro.